Después del funeral de mi esposa, mi hija ni siquiera ocultaba su alegría. Ahora no le sirves a nadie, papá. Mamá cuidaba de ti, pero yo no soy tu niñera. Prepara tus cosas, te vas a una residencia de ancianos. Ya había llamado a un agente inmobiliario para tasar el piso, pero su opinión cambió bruscamente cuando mi viejo camarada trajo la maleta que le había pedido guardar hacía 30 años. La lluvia repicaba sobre la tapa del ataúd como marcando la última melodía de la vida de Elena. Yo estaba de pie junto a la tumba recién abierta con un ramo de crisantemos blancos, sus flores favoritas, y no podía creer que 45 años de vida juntos hubieran terminado de manera tan repentina. El derrame cerebral no nos dio tiempo ni de despedirnos. Papá, ya basta de quedarte bajo la lluvia, se oyó la voz impaciente de Lucía. Te vas a resfriar, lo último que me faltaba era cargar contigo. Mi única hija estaba a un lado bajo el paraguas, mirando nerviosa el reloj. 37 años, abogada exitosa en una gran empresa, casada con un empresario próspero. Se diría que lo tenía todo, pero con los años se había vuelto cada vez más dura y calculadora. Un minuto más, pedí en voz baja, sin apartar la vista de la lápida. ¿Qué minuto ni qué nada? Lucía se acercó, con irritación en la voz. Mamá ha muerto, es un hecho. Ahora hay que ocuparse de los asuntos prácticos, no quedarse aquí como una estatua. Asuntos prácticos. El mismo día del funeral de mi esposa, Elena siempre decía que Lucía había salido a su abuela paterna, una mujer fría y pragmática que incluso en su propia boda pensaba en el dinero. Vamos ya, insistía mi hija. Mañana tengo una audiencia importante y debo prepararme. Lancé una última mirada a la tumba y caminé despacio hacia la salida del cementerio. Lucía iba a mi lado, escribiendo con rapidez en el teléfono. Incluso allí, entre cruces y lápidas, no podía desconectarse del trabajo. En el coche se hizo un silencio pesado. Yo miraba por la ventana la ciudad mojada y pensaba en cómo sería mi vida ahora. Tengo 74 años, la salud ya no es la misma. Los últimos años, Elena realmente cuidaba de mí, cocinaba, limpiaba, se ocupaba de mis medicinas. Y ahora, mira, papá, dijo de pronto Lucía, detenida en un semáforo, tenemos que hablar en serio de tu futuro. Por su tono entendí que la conversación no sería agradable. ¿De qué en concreto?, pregunté. Tú entiendes que no puedes vivir solo. Mamá te cuidaba como a un niño, cocinaba, lavaba, estaba pendiente de tus medicinas. Yo trabajo de la mañana a la noche, tengo mi familia, mis propios problemas. Intentaré arreglármelas solo, dije. Lucía soltó una risa despectiva. ¿Arreglártelas? Papá, la última vez que cocinaste fue hace 20 años. Ni sabes dónde está nada en la casa, ni qué pastillas debes tomar y cuándo. ¿Y si te caes o te da un ataque al corazón? Tenía razón, pero escuchar eso de mi propia hija, el día del funeral de mi esposa, dolía especialmente. ¿Y qué propones? Hay un buen centro privado en las afueras. Ya hice averiguaciones cuando mamá estaba en la UCI. Excelentes condiciones, atención médica, comidas, actividades. Allí estarás mucho mejor que solo en el piso. Una residencia, lugar donde los hijos dejan a los padres que les estorban. ¿Y el piso qué?, pregunté. Lo venderemos, claro. El dinero servirá para pagar la residencia. Un 3 habitaciones en el centro vale mucho. Y a mí también me quedará algo. Andrés y yo queremos ampliar el negocio. Ahí estaba la verdad. No solo le preocupaba mi bienestar. Déjame pensarlo, dije. No hay mucho que pensar, papá. Es la única salida sensata. Ya hablé con un agente, mañana viene a tasar el piso. Sin mi consentimiento. La decisión estaba tomada, solo faltaba comunicármela. Llegamos a casa. Lucía me acompañó hasta el piso y echó un vistazo rápido a las habitaciones. Está en buen estado, se venderá rápido, asintió satisfecha. Mañana vendré con el tasador. Tú piensa qué cosas quieres llevarte. No cabrá mucho, las habitaciones en la residencia son pequeñas. Lucía, dije en voz baja, ¿no crees que no deberíamos apresurarnos tanto? Mamá aún no se ha enfriado en la tumba. Mi hija se volvió bruscamente. Basta de sentimentalismos. Mamá ha muerto, esa es la realidad. Hay que seguir adelante y tomar decisiones racionales. Ya no le sirves a nadie, entiéndelo de una vez. Mamá te cuidaba por deber, pero yo no soy tu enfermera. Tengo mi vida, mis planes. Esas palabras dolieron más que el dolor físico. Ya no le sirves a nadie. De mi propia hija, el día del funeral de mi esposa.
Está bien, dije. Haz lo que creas conveniente. Así está mejor. Ya verás que te gustará en la residencia. Tendrás gente de tu edad, jugarás dominó. Y lo mejor, sin preocupaciones. Tras su marcha me quedé solo en el piso donde aún ayer sonaba la voz de Elena. Me senté en mi sillón favorito y, por primera vez en muchos años, lloré. La noche pasó en vela. Deambulé por el piso, contemplando fotografías, revisando las cosas de mi esposa. En la estantería quedaban álbumes de arte, nuestra pasión compartida. Con Elena solíamos ir a museos, exposiciones, coleccionábamos reproducciones de cuadros. En mi juventud incluso intenté pintar. Terminé la escuela de arte del Centro Cultural y asistí al taller de una excelente profesora, María Silva. Ella decía que yo tenía talento, un sentido especial del color y la composición. Soñaba con entrar en la Academia de Artes, me imaginaba como pintor exponiendo mis obras en las principales galerías de la capital. Pero mis padres estaban categóricamente en contra. El arte no es profesión, es capricho, decía mi padre. Pasarás hambre toda tu vida. Ve a la Universidad de Ingeniería, ahí tendrás buen sueldo y una carrera útil. Mamá lo apoyaba. Pedro, haz caso a tu padre. El arte que quede como afición, pero hay que vivir de algo concreto. Ingresé en la Universidad de Ingeniería, pero a escondidas seguía dibujando. En la residencia estudiantil tenía un cuaderno que escondía bajo el colchón. Dibujaba retratos de mis compañeros, paisajes desde la ventana, bodegones con libros y frutas. Un día, mi compañero de cuarto, Andrés Castillo, vio mis trabajos. Pedro, pero si eres un verdadero artista, exclamó. ¿Para qué necesitas esta Universidad de Ingeniería? ¿Y de qué voy a vivir? Respondí. Ya encontrarás la manera. Lo principal es no traicionar tu talento. Pero yo ya lo había traicionado. Terminé la universidad, recibí mi destino laboral, me casé con Elena. Ella trabajaba entonces en el Museo Municipal, nos conocimos en una exposición de artistas locales. Elena observaba los cuadros, mientras yo estaba a su lado criticando mentalmente las obras, veía errores técnicos, malas combinaciones de colores. ¿Usted también es artista?, preguntó ella, al notar mi mirada fija. Lo intenté alguna vez, contesté con timidez. ¿Y ahora? Ahora construyo casas. ¡Qué lástima! En sus ojos hay tanta comprensión del arte. Conversamos hasta el cierre del museo. Descubrimos que teníamos muchísimo en común, amor por la pintura, la poesía, la música clásica. Elena había terminado la carrera de Historia del Arte en la universidad, soñaba con trabajar en el Museo Nacional, aunque por el momento se conformaba con el municipal. Nos casamos a los 6 meses. Elena se mudó conmigo a la capital y consiguió trabajo como guía en el Museo de Bellas Artes. Yo entré a un instituto de proyectos. Parecía que la vida sonreía, esposa amada, trabajo interesante, buenas perspectivas profesionales. Pero algo en mi interior dolía. Por las noches, mientras Elena preparaba la cena, yo sacaba mis pinturas e intentaba dibujar. Cada vez salía peor, la mano se había desacostumbrado, el ojo se había nublado. Poco a poco abandoné la pintura, quedándome solo con el amor al arte como espectador y admirador. Elena lo entendía. Íbamos seguido a exposiciones, ella me hablaba de las particularidades de tal o cual estilo, y yo me imaginaba cómo habría pintado ese cuadro yo mismo. A veces me decía, Pedro, deberías intentar dibujar algo en este estilo. Pero yo me encogía de hombros, ya era tarde, la mano no era la misma, y tampoco tenía tiempo. Lucía nació cuando yo tenía 37 años, una niña hermosa, pero desde pequeña mostró carácter, terca, caprichosa. Elena trató de inculcarle el amor al arte, la llevaba a museos y exposiciones. Pero a Lucía le aburría. Mamá, ¿para qué mirar esos cuadros viejos? Mejor vamos al cine o de compras. Con los años la distancia entre nosotros creció. Lucía eligió la facultad de Derecho, allí se puede ganar bien. Se casó con un empresario, Andrés, él me asegurará una vida digna. No pensaba en hijos, estorbarían a mi carrera. Poco a poco, nuestras reuniones se volvieron formales, solo en fiestas y fechas familiares. Y nosotros con Elena seguíamos en nuestro mundo del arte. Reunimos una magnífica biblioteca, libros de historia de la pintura, álbumes con reproducciones, catálogos de exposiciones. Las paredes de nuestro piso estaban adornadas con reproducciones de nuestros cuadros favoritos, paisajistas locales, impresionistas europeos, muralistas latinoamericanos. ¿Sabes, Pedro?, me dijo una vez Elena,
Qué pena que no te hayas hecho pintor. Tienes una sensibilidad tan fina para el arte. No me arrepiento, respondí. Al menos tenemos tiempo para disfrutar lo que crearon otros. Pero en realidad sí me arrepentía, sobre todo cuando veía obras de artistas contemporáneos y comprendía que yo podría pintar igual de bien o quizá mejor. Por la mañana vino el tasador, un joven con tableta y mirada indiferente. Lo acompañaba Lucía, que desde la entrada empezó a dar instrucciones. Aquí está el dormitorio, la habitación más grande, buena reforma. La cocina está unida al balcón. El salón, mire qué techos altos, explicaba con soltura, como si yo no estuviera presente. Buen piso, dijo el tasador tras revisar rápidamente las habitaciones. Estado excelente, ubicación muy buena. Valor de mercado, unos $150,000. Nada mal, asintió satisfecha Lucía. ¿Y se venderá rápido? A ese precio y en estas condiciones, en 2 semanas. Quizá un poco más si quieren negociar. ¿Y si el dueño se arrepiente de vender? Pregunté en voz baja. El tasador me miró sorprendido y luego a Lucía. Es su derecho, claro, pero su hija me explicó la situación. Usted se mudará a un centro especializado, el piso ya no se necesita. Centro especializado. Qué elegante sonaba en lugar de la habitual residencia de ancianos. Después de que se marchó el tasador, Lucía se quedó un momento. Papá, necesito decirte algo, empezó, sentándose en el borde del sofá. Sé que para ti esto es duro. Despedirte de la casa donde viviste tantos años. Si lo sabes, ¿por qué te apresuras? La interrumpí. Porque no hay alternativa. Ya ves cómo trabajo, de 8 a 9 en la oficina, luego en casa reviso documentos. Los fines de semana, reuniones con clientes, visitas a obras. No tengo físicamente tiempo para cuidar de ti. Yo no te lo pedí. Papá, sé realista. Mamá hacía todo por ti, cocinaba, lavaba, limpiaba, te compraba las medicinas, te llevaba al médico. Tú ni siquiera sabes dónde está nuestro botiquín. Era cierto. Elena realmente había asumido todas las tareas domésticas. Al principio fue natural, ella llegaba antes del trabajo y alcanzaba a preparar la comida. Luego se convirtió en costumbre. Y cuando ambos nos jubilamos, la casa quedó completamente a su cargo. Podemos contratar una empleada doméstica, propuse. Papá, una buena empleada cuesta la mitad de tu pensión. ¿Y si resulta deshonesta? Puede robar, romper algo, o peor aún, hacerte daño. No, esa no es solución. ¿Y una cuidadora? Todavía más cara. Y además, tú eres orgulloso. ¿Te gustaría que controlaran cada uno de tus pasos? Lucía se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes? Ayer fui a ver esa residencia. Un lugar muy decente. Habitaciones individuales, 3 comidas al día, atención médica. Hay biblioteca, aula de informática, incluso talleres creativos. ¿Talleres creativos? Sí, pintura, escultura, manualidades. Para quienes disfrutan crear algo con sus manos. A ti te gustaba pintar en tu juventud, ¿verdad? Pintura. ¿Cuándo fue la última vez que sostuve un pincel? Al menos hace 20 años. ¿Y cuánto cuesta ese placer? Pregunté. $2,000 al mes. Caro, claro, pero por el piso recibiremos 150,000. Eso alcanza para 6 años de estancia. Y después, ya veremos. 6 años. A mis 74 significaba, hasta la muerte. ¿Y qué te quedará a ti? Lucía se turbó. Bueno, algo quedará. No gastaremos todo el dinero de golpe. Además, tengo planes de ampliar el negocio. Andrés quiere abrir una nueva rama, necesita capital inicial. Ahí estaba. No se trataba solo de mi bienestar. Déjame pensarlo, dije. Papá, no hay mucho que pensar. Es la única salida razonable. Mañana vendré con los documentos para formalizar la operación. Sin mi consentimiento no firmo nada. ¿Y qué hay que consentir? La elección es simple, o vas a una buena residencia, o te quedas solo en el piso y en un mes terminas en el hospital con un infarto o una fractura de cadera. Tras su partida me quedé largo rato sentado en el sillón, mirando las fotos familiares en la pared. Aquí estamos Elena y yo el día de nuestra boda, jóvenes, felices, llenos de planes. Aquí la pequeña Lucía en brazos de su madre. Aquí las celebraciones familiares de distintos años. ¿Cuándo empezó todo a torcerse? ¿Cuándo pasé de ser cabeza de familia a convertirme en un estorbo del que quieren librarse cuanto antes? De pronto sonó el teléfono. Llamaban rara vez, la mayoría de mis amigos ya habían muerto. ¿Aló, Pedro Moreno? Escuché una voz desconocida.
Sí, dígame. Soy Miguel Castillo, hijo de Andrés Castillo. Creo que usted fue amigo de mi padre. El hijo de Andrés. No lo veía desde hacía 20 años. Entonces era un joven arquitecto. Miguel, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Y tu padre? Papá murió hace un año. Cáncer de páncreas. Pero antes de morir me pidió. Tenía algo importante para usted. Dijo que debía entregarlo personalmente. ¿Qué cosa? Una maleta. Papá contaba que hace 30 años usted le pidió guardar algo. Me dijo, Pedro entenderá de qué se trata. Una maleta. Me estremecí. ¿Sería aquella misma? Año 1993, tiempos de cambios y caos. La Comisión de Inventario de Bienes Culturales de Organismos en disolución. Y aquella maldita maleta que apresurado entregué a Andrés. ¿Puedo pasar esta noche? Preguntó Miguel. Papá insistía mucho en entregarla en mano. Dijo que podría ser importante para usted. Claro, venga. Solo que, estoy en un momento difícil. Mi esposa murió hace poco, y mi hija quiere vender el piso. Mis condolencias. Papá siempre hablaba de Elena, decía que era una mujer extraordinaria y una verdadera conocedora del arte. Sí, sabía de pintura más que muchos historiadores del arte profesionales. Por eso mismo es importante que reciba lo que papá guardó. Él decía que podría cambiarle la vida. Después de la llamada me quedé un buen rato recordando los sucesos de hace 30 años. 1992 a 1993, tiempos de crisis económica. Yo trabajaba entonces como ingeniero jefe en una constructora, pero a la vez integraba varias comisiones. El sueldo era miserable, había que buscar ingresos extra. Una de esas comisiones se creó para inventariar los bienes del Instituto de Planificación Estratégica, que cerraba sus puertas. Una organización prestigiosa, donde trabajaban altos funcionarios, economistas, analistas. El instituto se disolvía, los empleados quedaban cesantes y el patrimonio debía inventariarse y decidir su destino. Los despachos estaban lujosamente amueblados, muebles caros, alfombras persas, cristal, porcelana y cuadros. Muchos cuadros, desde retratos oficiales hasta paisajes y bodegones de autores desconocidos para mí. Mi tarea era evaluar qué debía ir a los museos, qué vender y qué descartar como sin valor. La mayoría realmente eran piezas mediocres, retratos encargados, pintura propagandística, paneles decorativos. Pero en el despacho del subdirector vi algo especial. En las paredes colgaban 12 cuadros pequeños, claramente de otro origen. Paisajes, retratos, bodegones al estilo de principios del siglo XX. Firmas en las esquinas, Rivera, murales, Cortés. El corazón me latió más rápido. ¿Serían auténticos? ¿Y cómo habían llegado al despacho de un funcionario? Pregunté a la secretaria. ¿Esos cuadros llevan mucho tiempo aquí? Unos 15 años, supongo. Juan, nuestro antiguo subdirector, amaba el arte. Decía que los compraba con su propio dinero a algunos coleccionistas. ¿Hay documentos? ¿Qué documentos? Eran de su propiedad. Juan murió hace 2 años, no tenía familia. Así que ahí quedaron, de nadie. Según el reglamento, ese tipo de bienes debía desecharse y destruirse. Pero yo no podía permitir que posibles obras maestras fueran quemadas como basura. Decidí arriesgarme. Miguel llegó puntualmente a las 8 de la tarde. Alto, canoso, un hombre de unos 50, muy parecido a su padre en la juventud. Los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa afable. En sus manos traía una vieja maleta de cuero, la misma que yo le había entregado a su padre hacía 30 años. Pedro Moreno dijo, estrechándome la mano con firmeza, un placer al fin conocernos. Papá hablaba mucho de usted, lo consideraba una de las personas más íntegras que conoció. Pase, Miguel. ¿Cómo está? ¿La familia? Gracias, todo bien. Mi esposa, 2 hijos, un chico y una chica, ya adultos. Trabajo como arquitecto jefe en una empresa de proyectos. Pero echo mucho de menos a papá. Pasamos al salón. Miguel puso la maleta sobre la mesa y miró con respeto la estancia. ¡Qué piso tan hermoso! Tantos libros, cuadros. Se siente que aquí vivieron personas de cultura. Elena era una verdadera amante del arte. Trabajó 20 años como guía en un museo. Papá lo contaba. Decía que con su esposa se podía hablar horas sobre pintura. ¿Y cómo murió, si no es indiscreción? Un derrame cerebral. De repente, de noche. Ni siquiera pudimos despedirnos. Miguel asintió con compasión. Sé lo que es. Papá también se fue de manera inesperada.
Por la noche aún bromeaba, hacía planes para el día siguiente y por la mañana no despertó. El corazón se detuvo mientras dormía. Hábleme de él. ¿Cómo vivió los últimos años? Vivió bien. Tras jubilarse se apasionó por la historia de la arquitectura, escribía un libro sobre el arte colonial. Viajaba por ciudades antiguas, fotografiaba iglesias y haciendas. Y siempre recordaba la maleta que debía entregarle a usted. ¿Y qué decía de esa maleta? Miguel reflexionó, poco y con cautela. Contaba que a principios de los 90 usted trabajaba en una comisión de valoración de bienes culturales, y que salvó de la destrucción unas obras de arte muy importantes, confiándoselas a él para que las guardara. ¿Nada más? Insinuaba que esas obras podían resultar muy valiosas, y que llegaría el momento en que podrían legalizarse como propiedad. ¿Él nunca miró dentro de la maleta? No, por principio. Decía, no es mía, solo soy el guardián. Pedro decidirá qué hacer con esto. Yo miraba con emoción la gastada maleta de cuero. 30 años había estado en manos de Andrés, y todo ese tiempo pensé que se había perdido o tirado. Y resulta que... Ábrala, propuso Miguel. Papá dijo que usted lo recordaría todo enseguida. Abrí, los cierres se dieron con dificultad, oxidados por el tiempo. Dentro, cuidadosamente envueltas en tela gruesa, estaban las pinturas. Las mismas 12 obras que en secreto saqué del despacho del difunto subdirector del instituto. El primer cuadro, un pequeño paisaje impresionista. Día de verano, un río, árboles reflejados en el agua. En la esquina inferior derecha, la firma, Rivera, 1910. El corazón me latió más fuerte, recordaba esa obra. El segundo, un bodegón con frutas y flores. Colores vivos, pincelada firme, estilo inconfundible. Firma, Murales, 1915. El tercero, retrato de una joven con vestido azul. Tonos delicados, técnica refinada. Cortés, 1912. Dios mío, susurré. Se conservaron, todos se conservaron. ¿Qué son estas pinturas?, preguntó Miguel con curiosidad. Obras de artistas de principios del siglo XX. Si son auténticas, y casi no lo dudo, valen muchísimo dinero. Saqué las demás. Santos, retrato de dama desconocida. López, paisaje otoñal con árboles dorados. Navarro, composición religiosa. Castro, bodegón. Martínez, campesina con pañuelo rojo. Arellano, escena aldeana. Uriarte, paisaje invernal. Barrera, boceto de vestuario teatral. Y finalmente, Pérez Aguilar, el baño del caballo rojo, pequeño estudio para el célebre cuadro. Increíble, dijo Miguel observando las obras. ¿Es toda una colección? Sí, y si mis suposiciones son correctas, muy valiosa. En el fondo de la maleta había un sobre con mi nombre escrito por la mano de Andrés. Lo abrí con los dedos temblorosos. Querido Pedro, si lees esta carta, significa que ya no estoy, y que mi hijo cumplió mi encargo de entregarte la maleta. 30 años guardé tus cuadros y jamás me arrepentí. Hiciste un acto noble, salvando obras de arte de la destrucción. Durante estos años estudié mucho el asunto, consulté a expertos, sin mencionar tu nombre, por supuesto. Puedo asegurarte que las 12 obras son auténticas. Más aún, algunas se creían perdidas. Según las valoraciones actuales, la colección cuesta entre 600,000 y $1,200,000. Tal vez más, los precios del arte latinoamericano crecen cada año. Hoy la situación ha cambiado. Existen leyes sobre patrimonio cultural, procedimientos especiales para registrar bienes sin dueño. Puedes convertirte legalmente en propietario de estas pinturas. Adjunto direcciones de expertos y abogados que podrán ayudarte. Espero que esta colección te asegure una vejez digna. Tu viejo amigo, Andrés. P.D. ¿Recuerdas cuando en la universidad decías que querías ser pintor? Ahora tienes la oportunidad de abrir tu propia galería. Leí la carta varias veces, sin creer lo que veía. $1,200,000. Ni siquiera podía imaginar tal cantidad. Miguel, dije con voz temblorosa, ¿su padre realmente consultó a expertos? Sí, y muy a fondo. Papá era un hombre minucioso, nunca hacía nada a medias. Los últimos 5 años estudió el mercado del arte latinoamericano, leyó bibliografía especializada, habló con críticos. ¿Y todos consideraban las pinturas auténticas? Todos los que las vieron, aunque papá solo mostraba fotos, sin decir dónde estaban los originales. Pero los expertos coincidían, eran auténticas y muy valiosas. ¿Y el procedimiento legal para registrarlas?
Complicado, pero posible. Papá se asesoró con abogados. Hay que demostrar que no fueron robadas, sino salvadas de la destrucción. Con testigos y documentos, es perfectamente viable. Nos quedamos hasta entrada la noche contemplando los cuadros y discutiendo los pasos a seguir. Miguel resultó no solo el portador de la voluntad de su padre, sino también alguien sinceramente interesado en mi éxito. Pedro me dijo al marcharse, si necesita ayuda, cuente conmigo. Papá pidió que le apoyara en todo. Es su última voluntad, y yo la cumpliré. Gracias. ¿Y usted mismo entiende de arte? Un poco. Papá me inculcó el amor por lo bello. Tengo una pequeña colección obras de artistas contemporáneos, grabados, estampas antiguas. Nada de gran valor, pero que alegran el alma. Quizás, cuando todo esto se resuelva, me muestre su colección. Con mucho gusto. Y usted me mostrará lo que consiga con estas pinturas. Después de su partida me quedé largo rato sentado junto a la maleta abierta. 12 cuadros, cada uno una obra de arte creada por mano talentosa. Rivera, Murales, Cortés, Santos, López. Nombres que todo amante de la pintura latinoamericana conoce. 30 años atrás los salvé de la destrucción, guiado solo por el amor al arte. Y ahora ellos podían salvarme a mí, de la soledad, de la residencia, de la sensación de no ser necesario para nadie. Mañana llamaré a los expertos. Mañana comenzaré una nueva vida. Por la mañana llamé a uno de los números que me dejó Miguel. Contestó una mujer. Galería Arte Latinoamericano, habla la historiadora Valentina. Buenos días, me llamo Pedro Moreno. Tengo algunas pinturas de principios del siglo XX, necesito una tasación. Por supuesto. ¿De qué obra se trata? Rivera, Murales, Cortés, Santos. Espere, me interrumpió. ¿Habla de originales? Supongo que sí. Esto es muy serio. ¿Puede venir hoy? Pero le advierto, la pericia es un procedimiento costoso. ¿Cuánto cuesta? Depende de la cantidad de obras y su complejidad. Entre $1,000 y $3,000 por cuadro. Una fortuna para mí, pero si las pinturas realmente valían millones. La galería estaba en el centro de la capital, en una antigua casona. Valentina me recibió en un despacho lleno de libros y álbumes de arte. Muéstreme las obras, pidió. Con cuidado saqué del maletín el primer cuadro, el paisaje de Rivera. La experta se puso guantes, tomó una lupa y empezó a examinarlo con atención. Interesante, murmuró. Pinceladas características, pigmentos típicos de la época. ¿Dónde consiguió esta obra? La heredé, mentí. Mi abuelo coleccionaba cuadros. Entiendo. Muéstreme los demás. Cada pintura la revisaba durante media hora. Tomaba fotos, anotaba algo, comparaba con reproducciones en libros. Preliminarmente puedo decir que lo más probable es que sean auténticos, anunció al terminar. Pero para una conclusión definitiva hace falta una pericia integral. ¿Qué significa eso? Análisis de pigmentos, imprimación, lienzo, radiografía, comparación con piezas de museo, estudio de la procedencia. ¿Y cuánto tardará? Un mes, mes y medio. Y costará unos $25,000 por toda la colección. $25,000. Yo no los tenía. ¿Y si la pericia confirma la autenticidad? Entonces su colección valdrá de $600,000 a $1,200,000. Tal vez más. En los últimos años los precios del arte latinoamericano han subido mucho. $1,200,000. Me daba vueltas la cabeza. Puedo ofrecerle una opción, dijo Valentina. Nosotros hacemos la pericia y cobramos con un porcentaje de la venta. Si resultan falsos, no paga nada. ¿Y qué porcentaje? 20% del valor final de la colección. 20% de $1,200,000, $240,000. Una suma enorme, pero si no había alternativa. Acepto, dije. Perfecto. Firmamos el contrato y empezamos a trabajar. Por la tarde llamé a Lucía y le dije que quería posponer la venta del piso un mes. ¿Para qué? Se sorprendió. Ya lo habíamos decidido. Me han surgido algunos asuntos. Necesito tiempo para resolverlos. ¿Qué asuntos? Papá, ¿me estás ocultando algo? Solo quiero ordenar unos papeles. Un mes no es nada. Lucía suspiró con disgusto. Está bien, un mes. Pero después nada de excusas. El mes de pericia se alargó dolorosamente. Todos los días llamaba a Valentina para preguntar por los resultados. Pedro, la pericia es un proceso complejo, me explicaba con paciencia. No se puede apresurar, la precisión no es todo. Miguel venía con frecuencia.
Conversábamos sobre la situación, hacíamos planes. ¿Y si resultan falsos? Pregunté un día. No lo serán, afirmó él. Papá entendía de arte mejor que muchos críticos. Jamás habría hablado de millones si no estuviera seguro. Lucía vino varias veces, pero no le conté nada de la maleta. Solo dije que estaba ordenando el archivo de un viejo amigo. Al cabo de mes y medio Valentina por fin llamó. Pedro, venga. Los resultados están listos. Por su tono comprendí que eran buenas noticias. En la galería me esperaba un verdadero consejo de expertos. Sobre la mesa había informes, fotos, impresiones de computadora. Felicidades, dijo Valentina, las 12 obras son auténticas. Más aún, algunas se consideraban perdidas. ¿Qué significa? Que su valor es todavía mayor de lo que creíamos. Especialmente el retrato de Cortés y el paisaje de López. Encontramos menciones de ellos en catálogos de principios del siglo XX, pero después se les perdió la pista. El experto principal, un profesor anciano, añadió. Su colección es única. La valoración preliminar, de 1 millón a $1.500.000. En subastas internacionales puede ser incluso más. $1.500.000. Ni siquiera podía imaginar semejante cantidad. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté. Hay que registrar el derecho de propiedad, respondió Valentina. Tenemos un abogado especializado en estos casos. Tardará otro mes o mes y medio. ¿Y después? Decidir qué hacer, vender, donar a un museo, dejar en la familia. La elección es suya. Esa noche llamé a Miguel y le conté los resultados. Felicidades, exclamó con alegría. Papá tenía razón. Ahora usted es un hombre muy rico. No puedo creerlo. Ayer mi hija quería meterme en una residencia, y hoy podría comprar esa residencia, rió Miguel. 2 semanas después de recibir los resultados de la pericia llamé a Lucía y le pedí que viniera. Por su voz se notaba que estaba abatida. Claro que iré, dijo cansada. Yo también tengo algo que contarte. Cuando llegó, la vi desmejorada, rostro demacrado, mirada apagada, gestos nerviosos. ¿Qué pasó, Lucía? Me despidieron, papá dijo y rompió a llorar. Esta mañana me llamaron al despacho del director y me dijeron que reducían personal. Después de 12 años de trabajo impecable me dejaron en la calle. ¿Pero por qué a ti? Llegó un nuevo socio gerente, joven, ambicioso. Dijo que hacía falta sangre nueva, que los abogados de 40 años son cosa del pasado. Contrató a 2 recién egresadas con un sueldo un 50% menor al mío. Lucía se secó las lágrimas. ¿Sabes qué fue lo peor? Mientras recogía mis cosas, las colegas jóvenes apartaban la vista. Nadie se acercó a despedirse, como si yo fuese una apestada. Y yo les había ayudado tanto, les había enseñado. ¿Y Andrés qué dijo? Ah, ahí viene lo interesante, sonrió con amargura. Mi querido esposo dijo que debía replantear mis prioridades. Dio a entender que ahora seré una carga para el presupuesto familiar. Lucía. No, déjame terminar. Hoy pasé el día caminando por la ciudad y pensando. Y comprendí algo terrible, me volví innecesaria. Para el empleador, porque soy vieja. Para mi marido, porque ya no produzco dinero. Y no tenemos hijos. Me miró con los ojos enrojecidos por el llanto. Papá, recordé mis palabras, tú no le sirves a nadie. ¿Cómo pude decirle eso a mi propio padre? Hoy entendí lo que se siente ser descartada, inútil, material desechado. Hija mía. Fui un monstruo, continuó. Solo pensaba en el dinero, en la conveniencia. Quería mandarte a una residencia como quien manda un mueble viejo al depósito. ¿Y tú? Tú has vivido tanto, sabes tanto, recuerdas tanto. Se levantó y se acercó a mí. Perdóname, papá. Perdóname la crueldad, la indiferencia, por haber sido una mala hija. No tenía derecho a tratarte así. Lucía, lo pasado, pasado. Lo importante es que lo hayas comprendido. Lo comprendí, y ahora quiero enmendarlo. Buscaré otro trabajo, aunque sea peor pagado. Vendré más seguido a verte. Cancelaremos la venta del piso. Encontraremos la manera de que te quedes en casa. La miré. Por primera vez en muchos años era sincera, auténtica. No la mujer de negocios en traje, sino una persona que sufría. Lucía, siéntate. Quiero mostrarte algo. ¿Qué? Algo que cambiará nuestra vida. Pero primero dime, ¿de verdad te arrepientes? No solo porque ahora estás en apuros, sino de corazón. De corazón, papá.
Hoy, cuando me echaron del trabajo como a un objeto inútil, entendí lo que sentiste tú cuando yo hablaba de la residencia. Me dio tanta vergüenza. Bien, entonces mira. Abrí la maleta. Cuando Lucía vio los cuadros, se quedó sin habla. ¿Qué es esto?, susurró. Una colección de pintura latinoamericana de principios del siglo XX. Rivera, Murales, Cortés, Santos. ¿De dónde sacaste estos cuadros? Le conté toda la historia, la comisión en los 90, el rescate de las obras de la destrucción, los 30 años de custodia en casa de un amigo. Lucía escuchaba sin interrumpir. Papá, dijo al terminar, lo que hiciste fue un acto heroico. Salvaste obras de arte de una barbarie. ¿Y cuánto valen?, preguntó con su instinto práctico. Según la pericia, de 1 millón a 1.500.000 dólares. Lucía se dejó caer lentamente en el sillón. 1,5 millones. Papá, ¿entiendes que eres millonario? Lo entiendo. Y entiendo que eso lo cambia todo. Ahora puedes vivir como un rey, comprar una mansión, contratar servicio, viajar por el mundo. Puedo asentir, pero hay un problema. ¿Cuál? No quiero que me valoren solo por el dinero. No quiero que mi hija cuide de mí solo porque soy rico. Lucía se sonrojó. ¿Qué quieres decir? Hace una semana decías que no le sirvo a nadie, que había que meterme en una residencia. Y hoy, al saber de este dinero, estás dispuesta a cuidarme. ¿Qué cambió? ¿Yo como persona? ¿O simplemente mi cuenta bancaria? Papá, no es así. Si es así, Lucía. ¿Y sabes? Me duele. Duele entender que mi hija solo valore en mí la billetera. Lucía rompió a llorar. Tienes razón, papá. Tienes toda la razón. He sido una hija horrible. Solo pensaba en dinero, en mi beneficio. Y cuando supe de tu riqueza, cambié de inmediato. Eso es ruin e hipócrita. Al menos, es sincero reconocerlo. Pero hoy de verdad comprendí que estaba equivocada. Cuando me echaron del trabajo, me sentí como un objeto inútil. Y recordé que yo hice lo mismo contigo. Me dio vergüenza incluso antes de ver estos cuadros. Quiero creerlo. Papá, dame una oportunidad de enmendarme. No por el dinero, sino porque eres mi padre. Fui una mala hija, pero quiero ser mejor. La miré largo rato. Sus lágrimas parecían sinceras, pero ¿podía confiar en ellas después de todo lo pasado? De acuerdo, dije al fin, pero tengo una condición. ¿Cuál? No gastaré estas pinturas en una vida de lujo, sino en algo importante. En arte, en ayudar a la gente. Si estás dispuesta a apoyarme en esto, bienvenida. Si solo piensas en la herencia, mejor dilo con franqueza. Lucía se secó las lágrimas. Papá, después de lo que me pasó hoy, entendí que el dinero no es lo principal. Lo importante es no quedarse sola, no perder a los seres queridos. Hagas lo que hagas con estos cuadros, te apoyaré. Solo déjame estar a tu lado. Aunque no te quede dinero, aunque no. Ya recibí la lección, sé lo que es que te consideren innecesaria. No quiero que tú sientas lo mismo por mi culpa. Por primera vez en muchos años vi en los ojos de mi hija no cálculo, sino arrepentimiento sincero. Tal vez la dura lección de la vida realmente la había cambiado. Los 2 meses siguientes se fueron en trámites legales. El abogado recomendado por Valentina resultó ser un especialista experimentado en patrimonio cultural. Su caso no es sencillo, pero tiene solución, dijo en la primera reunión. Hay que demostrar que las pinturas estaban destinadas a la destrucción y que usted las salvó, no que las robó. ¿Y cómo probarlo después de 30 años? Buscaremos testigos, otros miembros de aquella comisión. Revisaremos archivos. ¿Existe un acta de incautación de esos cuadros? Debe estar en el archivo del instituto. Perfecto. Si hay documento oficial de destrucción y las obras están vivas, significa que alguien las salvó. Miguel ayudó a encontrar a 3 miembros de la comisión. Todos confirmaron que los cuadros habían sido condenados a la hoguera como ideológicamente dañinos. Recuerdo ese caso, dijo uno de los testigos. Pedro Moreno discutió mucho, insistiendo en que eran obras valiosas. Y el presidente de la comisión gritaba, nada de pintores burgueses, todo al fuego. Los archivos también confirmaron nuestra versión. Aparecieron documentos sobre la eliminación de 12 cuadros de autor desconocido y su destrucción según la normativa. 2 meses después, el derecho de propiedad estaba oficialmente reconocido. Me convertí en dueño legal de la colección de 12 obras, valoradas en más de $1 millón. Lo primero que hice fue vender 2 piezas, un bodegón de murales y un pequeño paisaje de Uriarte.
Eran las menos valiosas de la colección, pero aún así aportaron $350,000. Ese dinero habría bastado para vivir sin preocupaciones hasta el fin de mis días, pero yo tenía otros planes. Encontré en el centro de la capital una antigua mansión del siglo XIX adecuada para galería. El propietario pedía $500,000, pero la conseguí por $450,000. El edificio requería reforma integral, techo, calefacción, electricidad, seguridad. Otros $200,000 se fueron en restauración y en convertir la mansión en una galería moderna con buena iluminación, control de clima y sistema de alarmas. Lucía venía ahora todos los días. Me ayudaba con documentos, contratistas, gestiones organizativas. Papá, ¿y si dejo de buscar trabajo y me dedico a la galería? Propuso. Tengo experiencia en negociaciones, conozco las leyes. ¿Y tu vida? ¿Qué vida? ¿Seguir buscando un empleo que no quieren dar a mayores? Prefiero ocuparme en algo que dé satisfacción y utilidad. Acepté. Al fin y al cabo, la galería era un proyecto familiar y mi hija podía ser una gran ayuda. Andrés al principio se mantenía al margen, quizá avergonzado por su reacción cuando Lucía perdió el empleo, pero poco a poco mostró interés. Pedro, ¿y si creamos una red de galerías en otras ciudades? Yo puedo encargarme del plan de negocios. Abramos primero una y después veremos. Miguel se convirtió en curador de la galería. Sabía mucho de arte y tenía contactos con artistas y coleccionistas. Pedro dijo, creo que tu galería debe ser especial. No solo un negocio, sino un centro cultural. ¿Cómo así? Exposiciones, conferencias, encuentros con artistas, programas educativos para escolares y universitarios. Un lugar donde la gente no solo compre cuadros, sino que se acerque al arte. La idea me gustó. Yo mismo siempre había pensado que el arte debía ser accesible para todos, no solo para ricos coleccionistas. La Galería Renacimiento abrió medio año después de recibir la herencia. El nombre no era casual, tanto los cuadros como mi propia vida vivían su renacimiento. A la inauguración acudió mucha gente, artistas, coleccionistas, periodistas, amantes del arte. En la sala principal colgaban mis 10 cuadros, los que quedaban tras la venta de 2. Pedro Moreno, dijo una visitante, historiadora del arte del Museo Nacional, es asombroso cómo logró conservar estas obras. De no ser por usted, el mundo habría perdido verdaderos tesoros. Simplemente no podía permitir su destrucción, respondí. ¿Y ahora piensa seguir coleccionando? Por supuesto. La galería comprará obras de artistas jóvenes, apoyará a los talentosos pero poco conocidos. Lucía se desenvolvía perfectamente con los asuntos organizativos. Montaba las exposiciones, negociaba con artistas, se ocupaba de la publicidad. De fría mujer de negocios se transformó en una entusiasta apasionada. Papá me dijo una tarde, gracias por darme la oportunidad de dedicarme a algo de verdad. En la empresa de abogados solo ganaba dinero, pero aquí creo algo importante. Cada persona debe encontrar su vocación, respondí. Lástima que lo hayas entendido solo ahora. Mejor tarde que nunca. Andrés se encargó de la parte financiera del proyecto. Resultó que la galería podía ser no solo un centro cultural, sino también un negocio rentable. En el primer año vendimos cuadros por $100,000 y gastamos $75,000 en el mantenimiento de la galería. Con este ritmo, en 3 años podremos abrir una sucursal en otra ciudad, me informaba puntualmente cada mes. Pero lo que más me alegraba no eran las cifras, sino las cartas de los visitantes. La gente agradecía la oportunidad de ver hermosas pinturas, de asistir a conferencias de historia del arte, de encontrarse con los artistas. Especialmente conmovedoras eran las opiniones de escolares y estudiantes. Organizábamos visitas gratuitas para ellos, y muchos confesaban después que en nuestra galería habían amado por primera vez la pintura de verdad. Pasaron 2 años desde la herencia. La galería funcionaba con éxito. Yo tenía muchos nuevos conocidos y amigos en el mundo del arte, pero lo principal era que sentía que vivía plenamente. Cada mañana iba a la galería, me reunía con artistas, planeaba exposiciones, conversaba con visitantes. Por las noches leía libros de historia del arte, estudiaba catálogos de subastas, me carteaba con coleccionistas de otras ciudades. Papá me dijo una vez, Lucía, ¿y si creamos un fondo de apoyo para personas mayores que quieran dedicarse al arte? Interesante idea. Desarróllala.
Muchos en la vejez descubren habilidades artísticas, pero no saben por dónde empezar. Podríamos organizar cursos, talleres, proveer materiales y las mejores obras mostrarlas en nuestras exposiciones. La idea me pareció magnífica. Creamos el programa Arte sin Edad, que ofrecía clases gratuitas de pintura, escultura y cerámica para mayores de 60 años. El primer grupo se llenó enseguida, 20 personas, el mayor con 87 años. El profesor fue un joven artista, Alejandro, recién graduado de la academia. No pensé que los ancianos pudieran ser alumnos tan apasionados, comentaba tras las primeras clases. Pintan con tanta entrega, con tanta pasión. En la juventud muchas veces pintamos por notas o por dinero, le expliqué. En la vejez, solo por el alma. Por eso resulta más auténtico. Medio año después organizamos una exposición con sus obras. Talentos tardíos, así la llamamos. Los cuadros eran de distinto nivel, pero todos tenían alma, el sincero deseo de expresar belleza. La más conmovedora fue la obra de María Solís, de 80 años, el retrato de su difunto esposo pintado a partir de una vieja foto. La técnica lejos de ser perfecta, pero cuánta ternura y nostalgia en cada trazo. Toda mi vida quise aprender a pintar, contaba a los visitantes, pero trabajo, hijos, tareas del hogar. Y ahora que tengo tiempo, resultó que no es tarde. Cada día voy a clases como si fuera a una fiesta. La exposición tuvo un éxito enorme. Salió en periódicos, la transmitieron en televisión. Muchos periodistas preguntaban, ¿cómo surgió la idea de crear este programa? Yo mismo empecé una nueva vida a los 74 años, respondía, y comprendí que la edad no es obstáculo para el arte, sino una ventaja. Las personas mayores tienen experiencia, sabiduría, libertad de ambiciones. Pueden crear arte puro, no contaminado por el interés. El programa creció. Abrimos cursos de escritura creativa, un taller de teatro para mayores, un coro de veteranos. Nuestra galería se convirtió en un centro cultural donde gente de cualquier edad podía encontrar su pasión. Un día, a la galería llegó una señora mayor, con un elegante abrigo y un bastón. Caminaba despacio por las salas, examinando con atención cada cuadro. Ante la obra de López se detuvo mucho tiempo, luego se acercó a mí. ¿Usted es Pedro Moreno? Sí, ¿y usted? Ana Valdés. ¿Mi apellido no le dice nada? Me quedé pensativo. Valdés. Sí, lo había oído. Mi difunto esposo, Diego Valdés, trabajó en la misma comisión que usted, a comienzos de los 90. Valdés. Claro, lo recordé. El presidente de la Comisión de Inventario del Instituto de Planificación Estratégica. El mismo que firmaba los documentos de eliminación y quema de cuadros. Me alegra mucho este encuentro, continuó Ana. Antes de morir, Diego me contó la verdad sobre aquellas pinturas, sobre cómo usted las salvó. ¿Y qué pensaba él al respecto? Al principio se enfadó, decía que habían roto el reglamento, puesto en riesgo a toda la comisión. Pero años después, al enterarse del verdadero valor de esas obras, reconoció que usted actuó correctamente. Decía, Moreno fue más inteligente y visionario que todos nosotros. No más inteligente, solo amaba más el arte. ¿Sabe? Me confió Ana. Yo también tengo un cuadro de aquel lote. Diego entonces llevó uno a casa, un pequeño bodegón. Pensaba que era una buena copia y lo colgó en su despacho. Hace poco, al leer en el periódico sobre su galería, se me ocurrió mostrárselo a un experto. ¿Y qué resultó? Un original de Pérez Aguilar. Un estudio para la obra Manzana sobre fondo rojo. El experto dijo que podría valer varias decenas de miles de dólares. Felicidades. ¿Y qué piensa hacer con él? Ana guardó silencio, contemplando los cuadros en las paredes. Quiero donar el mío a su galería, que cuelgue junto a aquellas obras que usted salvó. Deben estar juntas, como recuerdo de aquellos tiempos y de las personas que supieron preservar la belleza. Es un regalo muy generoso. ¿Pero por qué precisamente a nosotros? Porque ustedes han creado no solo una galería comercial, sino un verdadero templo del arte. A Diego le habría alegrado ver que sus errores al final condujeron a algo bueno. El bodegón de Pérez Aguilar se convirtió en joya de nuestra exposición permanente. Una obra pequeña, pero sorprendentemente expresiva, manzanas rojas sobre un mantel azul. Al lado colocamos una placa, donación de Ana Valdés en memoria de la preservación del patrimonio cultural. Al cumplir 80 años tuve la idea de escribir un libro sobre mi experiencia. No unas memorias en el sentido habitual,
sino reflexiones sobre cómo el arte puede cambiar la vida de una persona. Lucía apoyó la idea. Papá, tu historia es realmente única. Y no solo lo de los cuadros, sino el hecho de que a los 74 años comenzaste una vida completamente nueva. ¿Crees que a alguien le interesará? Por supuesto. Hay tantos mayores que creen que su tiempo pasó, que ya no sirven, y tú demuestras lo contrario. Miguel ofreció su ayuda. Pedro, puedo ayudarte con la edición. Tengo conocidos en el mundo editorial. El trabajo en el libro llevó 1 año y medio. Anoté recuerdos, reflexiones, historias de la galería. Surgió un libro titulado Segunda Vida, cómo el arte cambió mi destino. La presentación tuvo lugar en nuestra galería. Llegó mucha gente, coleccionistas, artistas, periodistas, simples amantes del arte. Entre los invitados estaba también Ana Valdés, que para entonces se había convertido en visitante habitual de nuestras exposiciones. Pedro, dijo ella, su libro no son solo memorias. Es una filosofía de vida que puede ayudar a muchas personas a encontrar sentido en la vejez. El libro fue un éxito. Lo compraban no solo amantes del arte, sino también personas que atravesaban crisis de mediana o avanzada edad. Muchos escribían cartas, agradeciendo la inspiración. Me conmovió especialmente la carta de un maestro jubilado de 75 años. Estimado Pedro, leí su libro y comprendí que la vida en la jubilación apenas comienza. Toda mi vida soñé con dedicarme a la fotografía, pero siempre lo pospuse. Tras conocer su historia, compré una cámara y me inscribí en un curso. Ahora retrato la naturaleza de mi tierra y planeo una exposición. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar una nueva vida. Cartas así llegaron muchas. Entendí que mi historia resonaba con la experiencia de miles de personas que se creían descartadas de la vida activa. Para entonces nuestra galería ya era conocida en todo el país. Nos visitaron el ministro de Cultura, artistas y coleccionistas famosos, invitados extranjeros. Señor Moreno, me dijo un coleccionista francés, su galería es única. Aquí el arte no cumple solo una función estética, sino también social. El arte siempre debe servir a las personas, respondí. La belleza cura el alma, da esperanza, inspira a nuevos logros. Hoy cumplo 82 años. Han pasado 8 desde aquel día en que Miguel trajo la maleta con los cuadros. 8 años que se han convertido en los más intensos y luminosos de mi vida. Estoy sentado en mi despacho de la galería y escribo en mi diario, un hábito que adquirí después de fundar Renacimiento. Afuera cae la tarde, las luces de neón se reflejan en los ventanales de enfrente. Aquí, en la calma de mi despacho, ilumina la lámpara de mesa, y en las paredes me observan aquellos cuadros que un día salvé. Recuerdo aquel terrible día en que Lucía me dijo, ya no le sirves a nadie, papá. Prepara tus cosas, te llevaré a una residencia. Entonces le creí, me sentí un material usado, listo para desecharse. Y hoy en la galería se celebra la exposición personal de María Solís, aquella octogenaria aficionada que pintó el retrato de su difunto esposo. En 3 años de clases creció tanto como artista que sus obras ya compran los coleccionistas. Pedro me dijo en la inauguración, usted me regaló una nueva vida. A los 80 años me convertí en pintora. Siempre lo fue, respondí, solo que no lo sabía. La exposición está llena de gente. Llegaron participantes de nuestro programa Arte sin Edad desde otras ciudades. En estos años se expandió a 20 localidades del país. Vinieron estudiantes de Bellas Artes, para ellos nuestra galería se volvió visita obligada. Lucía guía a un grupo de museólogos alemanes. Habla con fluidez inglés y alemán, los aprendió especialmente para trabajar con socios extranjeros. Mi hija pasó de ser una fría ejecutiva a una apasionada divulgadora del arte. Nuestra galería demuestra que la edad no es obstáculo para la creación, explica a los visitantes. Al contrario, la madurez da al artista lo que le falta a la juventud, experiencia vital y libertad de ataduras externas. Miguel conversa con jóvenes artistas sobre planes de nuevas exposiciones. Con los años se volvió no solo curador, sino amigo cercano de la familia. Su propia colección creció, ahora incluye obras de nuestros alumnos jubilados. Pedro me dijo recientemente, papá estaría feliz de ver en qué se convirtió su último regalo. Aquella maleta cambió no solo su vida, sino también la de cientos de personas. Y es cierto, en 8 años, más de 1000 mayores pasaron por nuestro programa. Algunos descubrieron en sí el talento de pintores, otros de escritores o actores. Y muchos simplemente entendieron que la vida no termina con la jubilación.
Andrés se ocupa del aspecto financiero de nuestros proyectos. La galería hace tiempo que se sostiene sola, y los ingresos de la venta de parte de mi colección permitieron crear un fondo patrimonial. Así, los programas de apoyo social continuarán incluso después de mi muerte. Pedro, informaba él en la última reunión del Consejo, nuestra experiencia ha despertado el interés de fundaciones internacionales. Ofrecen becas para desarrollar una red de centros de envejecimiento activo en Europa. Que crezcas en ti. Lo principal es no perder el alma del proyecto en la carrera por la escala. Por la noche, cuando la exposición cerró, me quedé solo en la galería. Camino por las salas, observo los cuadros, recuerdo su historia. Ahí está aquel paisaje de Rivera que vi por primera vez hace 30 años en el despacho de un funcionario. Y ahí, el retrato de Santos que casi fue quemado como herencia ideológicamente dañina del pasado. Cada cuadro es una vida salvada, no humana, pero no menos valiosa. Una obra de arte vive siglos, transmitiendo belleza y significado de generación en generación. ¿Y yo? ¿Qué creé en estos 8 años? Una galería que me sobrevivirá. Programas de apoyo a mayores que ayudaron a miles a encontrar sentido en la vejez. Un libro que inspira a la gente a cambiar. Una nueva relación con mi hija, basada no en la obligación, sino en el respeto mutuo y el amor. No es poco para un hombre que a los 74 años era considerado inútil. Mañana será un nuevo día. Llegarán visitantes a la galería, estudiantes a los talleres de arte, coleccionistas con propuestas de compra. La vida continúa, y es hermosa. Suena el teléfono. Es Lucía. Papá, ¿cómo estás? ¿No estás cansado? No, todo bien. Pienso en lo vivido. ¿Y qué piensas? Que la vida ha valido la pena, y que lo más importante ocurrió cuando yo ya la creía terminada. ¿Recuerdas que mañana tenemos cita con el alcalde? Quiere hablar de abrir una sucursal en el parque. Lo recuerdo, pero primero iré al cementerio a ver a mamá. ¿Quieres que vaya contigo? Quiero. Elena. Si pudiera ver mi vida actual, seguramente se sorprendería. Su esposo tranquilo y hogareño se convirtió en un personaje público y mecenas. Pero siempre decía que yo subestimaba mis posibilidades. Pedro, tienes manos de oro y un corazón bondadoso, repetía. Solo que tú mismo no lo entiendes. Ahora lo entiendo. A los 74, cuando parecía que el tiempo se había ido sin retorno, descubrí en mí al hombre que podía haber sido toda la vida. Solo que para ese descubrimiento hizo falta una maleta mágica del pasado. Apago las luces de la galería, conecto la alarma. En la calle una cálida tarde de mayo. Voy a casa caminando. Los médicos dicen que el movimiento es útil a mi edad. Pero no es por utilidad. Simplemente es agradable andar por la ciudad al anochecer y pensar en cuanto he logrado en estos últimos años. En la entrada me encuentro con una vecina, una anciana que a menudo se queja de soledad y aburrimiento. Pedro me detiene, lo vi en la televisión. Hablaban de su galería. Espero que no haya sido muy aburrido. Al contrario, ¿y es cierto que tienen cursos de pintura para mayores? Cierto. Venga, pruebe. Quizás descubra que es artista. ¿Qué dice? A mi edad, ya tengo 75. Yo tengo 82 y cada día descubro algo nuevo. La edad no es obstáculo, es una ventaja. Tenemos más tiempo para lo que realmente importa. Subo al piso. Todo sigue casi igual que en tiempos de Elena. Solo se añadieron libros de arte, catálogos de exposiciones, cartas de visitantes agradecidos. Me siento al escritorio, el mismo donde un día soñé con ser pintor. Saco el diario, anoto los pensamientos del día. Mañana lo leeré y me sorprenderé. ¿Cuántos acontecimientos caben en una sola jornada cuando se vive de verdad? En la mesilla de noche está la foto de Elena, joven, hermosa, con aquella sonrisa que me conquistó hace medio siglo. Elena, digo en voz baja, gracias por todo, por 45 años de amor, por nuestra hija, por enseñarme a comprender la belleza. Ahora vivo por mí y por ti, vivo para que te sientas orgullosa. Parece que me sonríe desde la foto. No siente celos de mi nueva vida, no me reprocha ser más feliz sin ella. Se alegra de que haya encontrado sentido y vocación. Mañana será un nuevo día, lleno de encuentros, planes, descubrimientos. A los 82 años me siento joven de espíritu y lleno de energía. Por delante nuevas exposiciones, nuevos proyectos, nuevos alumnos que descubrirán al artista que llevan dentro. Y todo comenzó con una maleta que trajo el hijo de un viejo amigo. Una maleta con cuadros salvados 30 años atrás de la destrucción.
Entonces yo salvé el arte, y ahora el arte me ha salvado a mí, de la soledad, de la sensación de inutilidad, del lento apagarse en una residencia. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Solo hay que atreverse a abrir la propia maleta de tesoros, la experiencia, el conocimiento, los sueños acumulados durante toda la existencia. Todos tenemos esa maleta. Lo importante es encontrar el valor para mirarla dentro. Mi historia no es una excepción. Es la prueba de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, si existe amor por lo bello y el deseo de compartir ese amor con los demás. Cierro el diario, apago la lámpara. Afuera brillan las luces de la ciudad nocturna, y entre esas luces arden también las ventanas de mi galería, donde mañana volverán a escucharse las voces de personas que descubren para sí el mundo del arte. La vida es hermosa, y apenas comienza.